Hoy quiero hablarles de uno de los tesoros más preciosos de la Biblia, de uno de los tesoros más hermosos que tiene la palabra. Hoy quiero hablarles del capítulo 11 del libro de Hebreos. Yo creo que ustedes lo han leído, ¿verdad? El capítulo 11 del libro de Hebreos, que es conocido normalmente con el título de como el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Cuando uno le dicen cuál es el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe en la Biblia, usted ya sabe que es el capítulo 11 del libro de ¿qué? De Hebreos. Y hoy quiero hablarles precisamente sobre parte de eso, de lo que allí nos dice, porque mis amados, la fe es esencial para cada uno de nosotros. La fe es esencial para acercarnos a Dios. La fe es creer en que sus promesas se cumplen. La fe nos permite comprender su palabra. Cuando no tenemos esa fe realmente puesta en el Señor, créame que podemos leer la Biblia y podemos interpretarla a nuestro estilo, y por eso a veces entre muchos se discute, no, que es que esto dice así, dice asá, pero gracias a esa fe podemos como darle una orientación, como un camino realmente a esa fe. Ahora, a través de la vida de los personajes que aparecen allí en Hebreos 11, a través de lo que esta gente vivió, de las pruebas que pasó, de las aflicciones que tuvieron, a través de todo lo que ellos vivieron y cómo pasaron por encima de todo eso, es que nosotros hoy nos podemos sostener y podemos avanzar. Porque eso es un testimonio parecido al que a veces nosotros le decimos a la gente: mira, Dios hizo algo en tu vida. Claro, pastor, Dios hizo algo tremendo en tu vida. ¿Por qué no lo cuentas? Porque eso alimenta la fe de la gente. Amén. Porque eso alimenta la fe de las personas. Amén. Y que a pesar de que muchos no lo crean, sí alimenta. Pues eso hace Hebreos capítulo 11. O conmigo lo ha hecho siempre. Ahora, debo aclarar que la fe que aparece allí en ese capítulo, la fe que aparece allí en todo ese capítulo 11, no es una fe a la cual llamamos pensamientos positivos. Porque eso es lo que a veces la gente entiende cuando se le habla de fe, de pensamientos positivos. Y eso no es fe, mi amado. Pensamientos positivos no es fe. Porque la fe que esta gente pasó y esta gente vivió es la fe basada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Basado en eso. Y hoy quiero precisamente en el transcurso de lo que voy a hablar, quiero que usted entienda la importancia de tener esa fe. No como pensamiento positivo, sino como una fe real. ¿Basada en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Al igual que esta gente que aparece allí, gracias preciosa, al igual que esta gente que aparece allí en el capítulo 11 de Hebreos, usted y yo como cristianos pasamos también por momentos difíciles. Pasamos por momentos apremiantes. Pasamos por dificultades, pasamos por pruebas, pasamos por aflicciones. Levante la mano una sola persona que no haya pasado absolutamente por ninguna prueba, por ninguna aflicción. Y la respuesta es sencilla. No hay ninguno, porque todos hemos pasado de una u otra manera por diferentes pruebas y por diferentes acontecimientos. Pero gracias a esa fe, y lo digo de manera personal, gracias a esa fe que cada uno de nosotros Dios ha puesto en nuestro corazón, es que podemos seguir adelante. Por eso hay muchos, escúcheme lo que le voy a decir porque es cierto, hay muchos que por no apegarse a esa fe del Señor, terminan suicidándose, terminan acabando con su vida, porque no encuentran. En días pasados yo daba testimonio, y espero que hoy nos esté mirando esta persona. Daba testimonio de una persona que nos llamó en un estado tremendo, que nos llamó a pedir ayuda, a decir que oráramos por su familia, porque que lo perdonaran, porque tal cosa. Me imagino que sus pensamientos no eran, me imagino no, porque después se habló con él, los pensamientos no eran nada bueno. Y entonces se habló, se ministró, el Señor lo tocó, porque fue el Señor quien lo tocó. Y en días pasados me hablaba, yo creo que di ese testimonio de que decía: pastor, por favor, dele gracias a Dios, porque realmente mi vida ha cambiado. Y eso solamente lo logra el Señor. Así la gente diga: no, eso no es cierto. Sí, es cierto. Aunque estos héroes de la fe
no vieron, porque si usted mira la palabra, estos seres de la fe no vieron sus promesas cumplidas. No la vieron. Dice Hebreos 11:13, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto. O sea, toda esta gente que aparece en Hebreos 11 como tal, no vieron su promesa cumplida. No la vieron. Y eso podría ser frustrante. Cuando uno lee ese capítulo dice, bueno, pero ellos no vieron, ellos no disfrutaron, pero sus descendientes y nosotros hoy en día sí podemos disfrutar de esa promesa, ya que tenemos a Cristo ¿en dónde? En nuestra vida, en nuestro corazón. Todos sabemos que toda la Biblia es palabra de Dios. Y eso yo lo sé, no lo discuto. Y que cada versículo que está en la palabra es una bendición para nosotros. Que cada versículo que allí está es una bendición tremenda. Pero a mí me cuestiona de que esta gente que vivió todo lo que vivió, que experimentó todo lo que experimentó, no vieron la promesa hecha realidad en ellos. Pero eso no los desmotivó. Pero eso no les bajó la guardia. Pero eso no les dijo, botemos todo y dejemos todo así. No. Más bien ellos siguieron adelante, siguieron con fe haciendo lo que tenían que hacer. ¿Y saben por qué? Porque ellos entendieron algo que usted y yo también tenemos que entender. Y es que todo el mundo necesita acercarse a Dios. Y la única manera que realmente nos podremos acercar a Dios es a través de la fe. Porque gracias a esa fe es que podemos creer en las promesas de Dios. Cuando yo leo la palabra y la palabra me dice tantas cosas, si no tuviera esa fe que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros, sería difícil creer en esas promesas. Aleluya. La fe es la que nos permite creer en cosas que no hemos visto, pero que decimos, yo lo creo. Usted no vio cómo fue la formación del mundo, usted no vio cómo fue la formación de cosas, pero usted las cree. ¿Por qué? Porque Dios colocó en usted una fe que le hace que usted crea. Algunos cuestionan, bueno, no hay problema, pero Dios colocó en el corazón de nosotros eso. Por eso gracias a esa fe es que podemos decir a cosas que no entendemos o que no creemos, decimos, la creemos por fe. Gracias a esa fe hemos dicho a cosas que tal vez no hemos visto, pero esperamos que vengan, le hemos dicho, creo que vendrán. Y con el tiempo, muchos las vemos. Muchos vemos cosas que tal vez al principio parecen como algo irreal, pero gracias a esa fe podemos verlo y podemos afianzarnos. La fe es la que nos permite saber que existe un cielo y un infierno. Y tal vez algunos cuestionarán, pueden hacerlo, pero la fe es la que nos dice eso. La fe que nos dice, hay eso. La fe es la que necesitamos usted y yo para ser salvos. Gracias a esa fe usted y yo somos ¿qué? Somos salvos. La fe puesta en Cristo es la que nos da ¿qué? Salvación a nosotros. Porque es la que nos hace permitir y entender que la única manera que teníamos nosotros para estar bien con el Padre era a través de Jesús. Y no hay otro medio, no hay otro. La palabra afirma que para ser salvos hay que creer ¿en quién? En Jesucristo. Por eso dice la palabra en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. Y eso el único que se lo pone a usted, lo crea o no, es el Señor. Es el Señor. Ahora, con esa misma fe, quiero que usted entienda algo. Con esa misma fe, crea en la palabra de Dios. Crea, cuando usted coja la palabra de Dios y la lea, usted dígale, Señor, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no comprendo, pero yo creo que si tú las escribiste, son real, son verdaderas. Creamos en todas las historias que ahí aparecen. Veía hace poco, en un link que nos mandaron para estudiarlo, veía hace poco que muchos de los hallazgos que se han visto en la palabra, muchas de las cosas que sucedieron en la palabra, se validan a veces con la ciencia. La ciencia dice esto, la ciencia dice aquello, y la gran mayoría de cosas han sido validadas. Entonces, que cómo se abrió el Mar Rojo, porque pasó esto y esto, que por qué se cayeron las murallas por esto y esto, que por qué. Y puede que digan lo que quieran, pero lo importante es que cuando Dios lo dijo, ocurrieron.
Que si en ese momento hubo un terremoto, listo, Dios dijo que había y ocurrió. Que si en ese momento pasó un fuerte viento por el lado izquierdo y por el lado derecho, a tal viento tan tremendo que abrió las aguas, listo, no importa cómo fue, pero se abrieron en el momento que Dios le dijo a Moisés que levantara la vara. Y eso nos permite creer gracias a ¿qué? A esa fe que ha puesto Dios en nosotros. Creamos, gracias a esa fe tenemos que creer en las doctrinas que la Biblia enseña, en las doctrinas que están ahí en la palabra. Creamos con fe en que todo lo que está escrito ahí en la palabra fue el Espíritu Santo quien lo colocó. Fue el Espíritu Santo. Hay que tener fe, porque a través de la fe creemos que, vuelvo a repetir, que hay un cielo y que hay un infierno. Y que nos guste o no, esa es la realidad que se va a experimentar. Unos para un lado y otros para otro. Ambos con vida eterna. Pero uno en un lado y el otro en otro. Porque a veces cuando hablamos de vida eterna pensamos que solamente el cielo. No, también para el otro lado. A través de la fe creemos que Jesucristo es el medio que Dios dio. ¿Para qué? Para que nos acercáramos a Él. Créame que usted está aquí. Créame. No es porque usted solamente lo quiso. Es porque el Señor en usted lo tocó. Para que hoy viniera. Para que estuviera acá. Para que compartiera con nosotros. Fue el Señor quien lo permitió. ¿Por qué? Porque Él lo quiso. Y eso es gracias a esa fe que ha puesto en usted. A través de la fe es que podemos honrar a Dios y agradarle. La Biblia dice en Hebreos 11:6, dice así: y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. En otras palabras, cuando usted se postra a orar o se sienta a orar o cuando usted empieza a hablar con Dios, usted tiene que tener la tranquilidad de que Dios está ahí. Que no es un ser ficticio. Por eso dice ahí bien clarito, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él ¿qué? Existe. Cuando usted se acerca a Dios, crea que Él existe. Que yo no lo entiendo, que yo no lo comprendo, pero yo sé que Él está ahí y me está escuchando y que yo soy galardonador. Que yo soy digno de ser escuchado y que Él determine la respuesta. Pero yo tengo que creer en eso. Yo tengo que creer que ahí está. Y la única manera de creer es gracias a esa fe que Dios pone en el corazón de usted. Hay muchas veces que nos llegan a nosotros cosas que uno dice, ¿y cómo yo hago para sostenerme en eso? Y uno dice, solo confiando en el Señor, no hay otra. Confiando en el Señor. Y a veces uno no lo entiende, no lo comprende, pero es la verdad. El salón de la fama de la fe, escúcheme esto, ese salón de la fama de la fe que está en Hebreos 11, nos habla de tantos personajes que uno dice, wow. Por ejemplo, nos habla de uno llamado Enoc. ¿Cuántos de ustedes lo han visto? Enoc. Y dice que Enoc fue traspuesto, ¿verdad? Porque anduvo con el Señor y el Señor se lo llevó. Y dice que fue arrebatado, en otras palabras. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros anhelamos ser arrebatados? De la misma manera que Enoc fue. Y creer esto solo se logra cuando nosotros tenemos una fe puesta en el Señor. Si el Señor dice en su palabra que Enoc fue traspuesto, yo lo creo. Y me afianzo porque sé que también la palabra dice que los que creemos en Él un día vamos también a ser arrebatados con Él. Otro caso más que nos habla Hebreos 11, un caso tremendo, el caso de Noé. El caso de Noé. Una persona que Dios le dijo, constrúyeme un arca, constrúyeme una nave, porque va a venir un aguacero que usted ni se imagina. Del cielo va a venir una cantidad de agua como torrentes y va a inundar todo el mundo conocido. Lo va a inundar. Hoy usted y yo pudiéramos creer en eso mejor. Porque si hoy nos dice que va a venir un aguacero tal que va a inundar todo, de pronto hasta uno dice, bueno, sí, porque es que yo he visto cómo llueve a veces a torrentes. Créame que yo aquí en los Estados Unidos es donde he visto ese tipo de aguaceros tan tremendos que yo personalmente en mi país no los vi. O yo, estoy hablando de yo, no los vi. Pero hay aguaceros tremendos. Y si a uno le dice que va a venir uno así tremendo, uno hasta lo cree en este momento. Pero en esa época donde nunca había llovido, donde nunca había descendido agua del cielo, donde nunca había pasado nada de eso,
pues era como difícil de creer. Sin embargo, Noé, dice ahí la palabra, que por fe y obediencia decidió empezar a construir un arca en la cual él y muchos animales, él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, se salvaron. Y tal vez, hablábamos la vez pasada sobre eso, y tal vez de pronto uno dice, bueno, pero eso será una historia real o ficticia. Yo lo único que le digo es algo. En muchas de las culturas, en muchas de las tradiciones de diferentes culturas, de diferentes países, se habló de un diluvio. Un diluvio que fue escrito en la palabra. Y yo por fe lo creo. Y no es fácil, pero yo creo lo que dice ahí la palabra. Porque sí, para esa época era tremendo eso. Era tremendo. Por fe, un hombre adinerado. ¿Por qué? Porque Abraham, su padre, era un hombre adinerado. Y Abraham fue un hombre adinerado, que después llegó a tener más, ok. Pero era un hombre adinerado, vivía cómodamente. Y por fe recibió una palabra. La había recibido tiempo atrás. Y él se había hecho como el de la vista y siguió ahí. Su padre coge a él y a otros y los lleva hasta otro lugar. Y en ese otro lugar muere su padre. Y es cuando Dios le vuelve a hablar. Yo te había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y te enseñaré esto y aquello. Y un hombre en las condiciones que él tenía, en las condiciones, dejó su familia, dejó sus amigos, dejó el trabajo que estaba haciendo, dejó su tierra, dejó lo conocido por obedecer a una palabra que Dios le dio. Vete de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a enseñar, te voy a llevar a una tierra diferente, pero allí te voy a dar bendición para ti y para el resto de tu familia. Y no es fácil a veces tomar ese tipo de decisiones. Pero cuando Dios le pone eso en el corazón, mi amado, cuando Dios empieza ahí a tocar, llega usted un día que dice, como en mi país, a Santa María o al charco. Pero si Dios lo dijo, yo le creo y avanzo. ¿Cuántas cosas a usted el Señor le ha dicho que usted, como decían por ahí el filósofo, sin querer queriendo lo has hecho? Y usted ha visto bendiciones del Señor. Y tal vez usted dirá, es que es porque yo. No, yo te lo acepto, pero la verdad es porque el Señor lo ha querido y ha colocado en ti algo. Y ese algo se llama fe. Amados, los logros que uno ve ahí en la palabra, los logros que uno ve en Hebreos 11, son logros que se dieron gracias a que esa gente puso su confianza en ¿quién? En Dios. Puso su confianza en Dios. Y quiero decirle algo que es muy importante. Dice ahí la palabra que ellos no vieron las bendiciones, que ellos no la vieron. Sin embargo, siguieron. Y dice que muchos de ellos sufrieron insultos, azotes, cadenas, prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no la pasaron felices, porque uno al ver Hebreos, nomás de primerazo uno dice, bueno, la pasaron chévere, todo lo que ellos pedían Dios se lo daba. No, ellos pasaron tremendos momentos. Y hay un personaje que, aunque no está ahí escrito en los héroes de la fe, en Hebreos 11, pero sí aparece en la palabra. Aparece en la palabra y yo se lo digo que me parece importante. ¿Por qué? Porque pasó momentos difíciles. Estoy hablando de Pablo. Dice la palabra que Pablo como tal fue enjuiciado, azotado, golpeado, estuvo en prisiones, estuvo en cárceles. ¿Qué no pasó Pablo? Pero gracias a la fe que había puesto en Jesús, Pablo logró seguir adelante. Mis amados, tantos hombres y mujeres que están en la palabra no vieron la promesa cumplida en sus vidas. No la vieron. ¿Sabe cuál era la promesa? El Mesías. Esa era la promesa. Y dice la palabra que ellos no vieron esa promesa. Que ellos no la vieron. Pero había algo dentro de ellos que le hacía decir que esa promesa se iba a cumplir. Y Abraham, dice la palabra que Abraham
Dice que vio el día. Él sí la vio. Él sí vio. ¿Cómo se lo mostró el Señor? No sé, pero dice que él sí vio a Jesús. Y vio lo que iba a pasar. Él sí percibió esa promesa. Él sí la percibió. Y aunque esta gente no vio eso, aunque ninguno de ellos tal vez percibió, había dentro de ellos algo. Va a venir un Mesías. Va a venir un Salvador. No sé cómo se lo dijo en sus tiempos de intimidad con Dios, en sus tiempos ahí en que estaban con Dios. Dios le hablaba, Dios le puso eso en su corazón a cada uno de ellos. Les dijo, va a venir uno. Pero dice la palabra que ellos no lo vieron. Que ellos no lo vieron. Pero tenían una convicción en su corazón que eso era verdad y se iba a dar. Y usted, dice la palabra, gracias a Abraham viene esa descendencia para usted y para mí por fe. Nosotros somos hijos de Abraham por fe, dice la palabra. Y gracias a eso usted tiene lo que ellos no tuvieron en ese momento. Esa fe salvadora. Porque usted ya sabe que Cristo existió. Porque usted ya sabe que Cristo vino, que murió por nosotros y que resucitó. Y que ahora Cristo está en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Eso lo recibe usted por revelación. Dice ahí en Juan 8:56, dice, Abraham, el padre de ustedes, un día hablando con todos, le dijo, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó, esperando ver mi día. Y lo vio y se alegró. Ahí lo ve usted en Juan 8:56, que el mismo Jesús le dijo, mire, Abraham se regocijó esperando ver mi día. O sea, esperando verme a mí. Y lo vio. Y se regocijó. ¿Cómo? No lo sé. Pero lo vio. Qué bendición que usted no es de los que tiene que decir, yo sé que usted no estuvo el día que estuvo Jesús aquí como en carne y hueso. Pero hay una convicción en su corazón. Hay algo en su corazón que dice que Él sí existió. Que Él sí estuvo. Y que Él murió en la cruz del Calvario por usted y a mí. Y que Él se colgó para que usted no se colgara. Y que Él fue golpeado para que usted no lo hiciera. Y que Él ahora anhela y quiere y está en el corazón de cada uno de los que hoy lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. O sea que usted y yo gozamos de algo que ellos en esa época no gozaron. Y sin embargo, aunque pasaron las duras y las maduras, aunque pasaron momentos difíciles, nunca bajaron en su fe. Ellos no pudieron ver al Mesías. Ellos no pudieron ver muchas promesas. Ellos no pudieron ver muchas respuestas de lo que estaban esperando. En cambio tú y yo, sí. Pero ellos siguieron avanzando. Pero ellos no se quedaron. Porque Dios les había puesto en su corazón algo. Porque Dios les había puesto en su corazón algo. Una creencia en ¿quién? En Jesús. Y esa creencia en Jesús es la que les hizo a ellos que siguieran avanzando a pesar de, que siguieran hacia adelante a pesar de, que pasaran por lo que pasaran, no importa, yo seguía adelante. Cuando el Señor le dijo a Elías que se fuera, que iba a ser alimentado por cuervos, no era fácil hacerlo. Y que a uno le digan, váyase porque usted va a ser alimentado por cuervos. No es fácil. Pero él dijo, si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Y quién el que puso ese yo lo creo? Dios en él. Y lo hizo. Hoy usted tiene que estar convencido de algo, mi amado. Usted no está aquí por su voluntad. Perdóneme que sea así tan fuerte, pero es la verdad. Usted no está aquí por su voluntad. Usted no es cristiano por voluntad propia. A usted Dios le echó el ojo. A usted Dios lo tocó. A usted Dios lo llamó. A usted Dios le dijo, yo lo amo, yo te amo. Tú eres mi especial tesoro. Tú eres nación santa, pueblo que yo adquirí. Y te voy a colocar en ti algo que es mío. Fe. Te lo voy a colocar en tu corazón. Porque eso es lo que te va a permanecer firme. Porque eso es lo que te va a hacer que sigas avanzando a pesar de lo que tus ojos vean o tus oídos escuchen.
Porque hay muchas cosas que sus ojos van a ver y sus oídos van a escuchar, que lo van a poner a usted a dudar, que lo van a poner a usted a decir, no, esto no es el camino. Pero yo le digo, descansen en el Señor, créanle al Señor. La palabra de Dios es clara. Empecemos a confiar en ese Dios. Cuando usted empieza a confiar en ese Dios, usted empieza a ver cosas asombrosas, cosas que usted ni se imagina, cosas que usted tal vez en algún momento le dijeron, pero que después usted empezó a vivirlas. Y yo sé que hay cada uno de ustedes, de los que están aquí, de los que nos están viendo, han visto cosas asombrosas en sus vidas. Ahorita alguien me compartía algo de lo que vivió, y eso solamente lo hace ¿quién? El Señor. ¿Por qué? Porque le plació hacerlo, porque quiso hacerlo. Usted está hoy aquí porque a Dios le plació traerlo, porque usted necesitaba escuchar esta palabra. Y tal no es una palabra donde tal vez uno diga, uy, amén, 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 pero es una palabra donde usted tiene que entender que Cristo Jesús está en su corazón, y que al estar en su corazón le ha inyectado una fe que usted ni siquiera entiende, que la gente no comprende, pero que está en usted y que lo hace que usted tome decisiones a veces locas. Cada vez que yo me despierto, y Dios sabe que no miento, cada vez que yo abro mis ojos y me siento en la cama, lo primero que digo es, gracias Señor por un día más de vida que me das aquí en los Estados Unidos. Porque a Él le plació hacerlo. ¿Por qué? Porque Él le plació. Porque Él le plació. Y si usted hoy está aquí, es porque a Él le plació tenerlo. Y si usted tiene lo que tiene, es porque a Él le plació. Que usted ha sido diligencia, qué bien. El martes yo decía algo, y espero que los que no vieron el martes puedan verlo, porque está ahí en Face, 30 días, y creo que los quitan. Pero yo decía, qué bueno que usted planee, porque uno debe planear. Amén. Pero usted tiene que recordar que usted no es el dueño del futuro. Usted tiene que tener claro que usted no es el dueño del futuro. Planee, claro que sí, pero usted no es el dueño del futuro. El futuro le pertenece ¿a quién? Al Señor. Pero Él quiere que usted sea organizado, porque Él ha puesto en usted eso. Entre más usted lo busque, entre más usted lo conozca, entre más usted lo conozca, el Señor va a hacer más cosas en su vida. Entre más usted se entregue a Él, el Señor va a hacer más cosas en usted. Y va a llegar un día en que diga, oye, yo no sé por qué el Señor me puso a hacer esto, pero lo hice, y vea lo que vi. Vea lo que experimenté. Es solo Dios el que hace eso. Hoy yo sé que Dios ha hecho muchas cosas por usted también. Yo sé que Dios le ha dado respuesta a muchas cosas, y tal vez está esperando otras. Pero yo le digo algo, si usted se aferra al Señor con todo el corazón, si usted descansa en Él, si usted le dice, Señor, no entiendo esto, pero lo creo porque tú lo dices, usted verá cosas asombrosas en su vida. En mis 30 años de ministerio he visto cosas asombrosas. He visto cosas tremendas que nunca me imaginé ver. Y yo sé que cada uno de ustedes ha visto cosas también asombrosas. Y cuando usted se levanta en la mañana, usted tiene que decir, Señor, que me hayas dado un día más de vida, que esté en este lugar, porque te ha placido. Eso se llama fe. Y que usted siga avanzando, eso se llama fe. Pero fe puesta ¿en quién? En Jesús. No fe en un pensamiento positivo. Oh, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Yo todo lo puedo, sí Señor, todo, porque si yo soy tremendo, porque si yo, el poder que tú me has dado, la fortaleza, el gran yo soy yo. Porque eso es lo que muchos dicen. El gran yo soy yo, y el gran yo soy, y el gran yo soy está en mí. Por eso en Juan capítulo 1 dice bien clarito que tú no eres la luz, que Juan no era la luz, que la luz estaba en él, pero él no era la luz. Y yo quiero que tú entiendas hoy, Cristo está en ti, pero tú no eres Cristo. El Dios Todopoderoso está en ti, pero tú no eres Dios. Amén. Cuando tú entiendas eso, tú sabes que te vas a mover si Dios te lo permite, que vas a caminar si Dios te lo permite. Por más dinero que puedas tener,
El que te permite administrarlo se llama Dios. Y el que determina si te va a dar más o te va a quitar es Dios. ¿Por qué? Ahí sí depende de nosotros, de la administración que le hagamos, de la honra que le demos a Dios. Pero mi amado, tengamos cuidado de pensar que el tiempo nunca se va a acabar. Dios te ha entregado una fe. Y por eso sería bueno que tú escudriñaras mejor Hebreos 11. Hoy solamente te doy dando una pasadita así. Que escudriñaras Hebreos 11. Que vieras lo que ahí se muestra. Pero cada uno de esos estuvo en un tiempo y tuvo un tiempo determinado de acción. Usted también va a tener y tiene un tiempo determinado. No piense que usted tiene todo el tiempo del mundo. No piense eso. Porque el día que usted piense eso, créame que ese día usted empieza a tener problemas. Por eso dice la palabra, mira, valora cada día. No te afanes tanto por el mañana. Sí, planéalo, planifícalo, listo. Pero no te vuelvas loco por eso. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. O sea, la fe viene cuando usted realmente ha entendido que entre más se llene de esto, su fe crecerá en usted. Entre más usted se llene. Por eso cuando el caso mío, por ejemplo, que hay un versículo que para mí es caballito de batalla desde que yo llegué a los pies de Cristo. Y cada vez que paso esos momentos difíciles, esos momentos de prueba, digo, Señor, tu palabra dice que antes de la bendición viene el quebranto. Pero también dice que antes de la caída se eleva el corazón del hombre. Proverbios 18:12. Y ese ha sido siempre mi caballito de batalla desde que llegué a los caminos del Señor. Y cada vez que paso por alguna circunstancia difícil, yo digo, Señor, esta circunstancia es el preludio de algo bueno que viene. Pero me escudriño. No hay sea que yo haya sido el causante de lo que me vino. Porque hay muchas veces, hermanos, que nosotros somos los causantes de lo que se vino. Miren nomás la vida de David. David vivió tantas cosas tremendas, pero muchas de ellas él fue el ¿qué? El causante de eso. Por eso escudriñe usted a diario su vida. Antes de acostarse, escudriñela un momento. ¿Para qué? Para que usted pueda ponerse a cuentas con el Señor y mirar si muchas cosas que le han llegado a usted o le llegarán, ustedes. La Biblia dice: el que siembra, cosecha. ¿Qué estamos sembrando? Y la fe en Cristo te ayuda a sembrar cosas buenas. La fe en Cristo te ayuda a sembrar cosas buenas. Confíe en Él y Dios hará. Ahora, la decisión de quién es, de nosotros. Les dejo como ejercicio recreativo para la casa, o tarea que se llamaba en mi época, Hebreos 11. Léanla con detenimiento. Miren lo que ahí dice. Todas las personas que ahí están, pero ninguna de ellas alcanzó lo que usted y yo tenemos. Porque el Señor dijo: hasta que usted hoy vea eso, se va a unir con aquellos, y ellos y ustedes verán mi gloria. Cierre sus ojos un momento, mi amado.